Continuamos con este programa especial del presidente que necesita la República Dominicana en este momento histórico. Ya vimos que en el año de 1962, inmediatamente salimos de la dictadura de Trujillo, Bosch representó la característica del presidente que se necesitaba en ese momento. Y vimos en 1978 que Antonio Guzmán representaba la característica de un presidente que necesitaba ese momento histórico. Hay dos presidentes más que se ajustan al momento histórico inmediato de esta etapa. Estoy hablando del año 1996. ¿Qué pasó en el año 1996? Para entender el año 1996 y por qué el presidente Leonel Fernández fue elegido ahí con la característica específica, hay que ir un poquito atrás. El doctor Balaguer gana las elecciones de 1986, un asunto increíble de esas ironías de la historia, eso es absurdo. El PRD con Jorge Blanca es un gobierno muy disparatoso. Y Balaguer gana las elecciones de 1986. Balaguer con casi 90 años, ciego, un asunto que nadie le entendió, pero bueno. En 1990, el doctor Balaguer le hace un fraude al presidente Juan Bosch, al profesor Juan Bosch. Hace un fraude electoral, se queda en el poder. Y en el 1994 nuevamente hace un fraude electoral en contra del doctor Peña Gómez. Pero aquí se produce una situación muy complicada y difícil. Porque el doctor Peña Gómez, que prácticamente, ¿verdad?, según los resultados electorales, era un empate entre ellos dos, pero fue un fraude que hizo el doctor Balaguer. El doctor Peña Gómez dice que él no va a aceptar eso y se provoca una situación difícil en la República Dominicana y estamos al borde de una guerra civil en mayo de 1994, porque el doctor Peña Gómez y el PRD no aceptan el fraude que le hizo el doctor Balaguer. Todos los sectores empiezan entonces a buscar una salida y a tratar de negociar y se llega entonces al punto de firmar lo que se conoció como el Pacto por la Democracia. Se firmó en julio de 1994, julio, agosto, esa fecha por ahí. Julio sí, porque en agosto ya hubo otras cosas. ¿Qué pasa entonces? Ese pacto se llegó a un acuerdo entre todos los sectores donde el doctor Balaguer no va a hacer, se van a hacer elecciones. Primero se decía en un año y medio, después se planteó en 2 años. El doctor Balaguer no podía ir como candidato. El doctor Balaguer se quedaba 2 años siendo presidente, pero no podía ser candidato en las elecciones del 96. Se hacen unos cambios, se pone la segunda vuelta, se hacen una serie de transformaciones importantes fruto de esa crisis. Entre ellos, lo más importante es que para ganar hay que ganar con el 50% más 1 y que hay segunda vuelta en caso de que no se logre y que el doctor Balaguer no puede ser candidato a las elecciones de 1996. Ante eso, surge entonces una realidad histórica que es la que beneficia al doctor Leonel Fernández. El PLD, que había quedado en tercer lugar en esas elecciones, donde Balaguer y Peña Gómez prácticamente, ¿verdad?, empataron, pero fue el fraude del doctor Balaguer. Ante eso, el PLD entonces empieza a amarrar una serie de elementos con el estratega que era Danilo Medina, haciendo todos los pasos del lugar. ¿Y qué sucede entonces? En las elecciones de 1996, como el doctor Balaguer no puede ser candidato, prácticamente el Partido Reformista no es opción, con Jacinto Peinado de candidato presidencial, y el que se convierte en el candidato que se amerita en ese momento para dirigir la nación dominicana es el doctor Leonel Fernández, muchacho de 42 años, 41, 42 años, que el PLD, que es un partido que tenía una visión, que tenía una integridad, que tenía un respeto en la sociedad dominicana por Juan Bosch, había quedado en tercer lugar en las elecciones del 94, pero emerge como el factor principal, más importante de cambio en ese momento. Y lógicamente, de manera muy estratégica, logran una alianza con el doctor Balaguer y el PLD en ese momento histórico logra ganar. ¿Por qué? Porque ese tiempo, aunque el doctor Peña Gómez ameritaba ser presidente y es un líder de lo más importante de la historia del país, evidentemente que tenía una alta tasa de rechazo de la población. Por miles de razones, injustas la mayoría, pero evidentemente que había un rechazo. El doctor Leonel Fernández entonces encarna en ese momento lo que necesitaba la nación dominicana. ¿Qué necesitaba? Un presidente joven, después de tener un presidente como Balaguer que tenía 90 años, ciego y casi 100 años, que yo. Un presidente que tuviera visión moderna. Leonel Fernández es un hombre súper moderno, súper preparado, igual que el doctor Balaguer. El doctor Leonel Fernández es un hombre preparado, pero además era la opción de cambio joven en ese momento, que el doctor Peña Gómez no representaba eso.
¿Qué sucede entonces? En la primera vuelta gana Peña Gómez, pero en la segunda gana el doctor Leonel Fernández, que era el presidente que tenía las condiciones en ese momento histórico para ser elegido como lo fue. Y ejerce la presidencia de la República en un primer momento. Después, en el 2000, el PLD pierde las elecciones, pero a partir del 2004 el doctor Leonel Fernández vuelve otra vez, gana en el 2004 y gana en el 2008. ¿Qué pasa en el 2012? En el 2012 nuevamente se presenta una circunstancia que amerita un presidente con unas características especiales. En el 2012, el presidente Leonel Fernández intentó en algún momento aspirar a un tercer periodo, pero evidentemente no pudo. Luego desistió. El Partido de la Liberación Dominicana hace una convención interna y escoge a Danilo Medina como candidato presidencial. Y el Partido Revolucionario Dominicano escoge a Hipólito Mejía, que había sido presidente, ustedes recuerdan, en el año 2004. El presidente Mejía le llevaba una cantidad de puntos importantes a Danilo Medina, pero evidentemente que ese momento histórico ya no exigía a un presidente como Hipólito Mejía, que había hecho un desastre económico en el año 2000-2004. El peor año de la economía dominicana fue el 2003, fruto de la crisis bancaria mal manejada por el gobierno del presidente Mejía. Entonces, ese momento histórico implicaba un presidente que pudiera darle continuidad a los buenos gobiernos que había hecho el doctor Leonel Fernández, sobre todo desde el punto de vista económico, que había rescatado la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la nación, la implementación de políticas públicas favorables a la población, y quien garantizaba eso era Danilo Medina, que por demás había sido uno de los armadores fundamentales de los dos gobiernos, por lo menos del primer gobierno y de la mitad del segundo gobierno de Leonel Fernández. Entonces Danilo era el candidato ideal para el año 2012. Un hombre preparado, con una capacidad extraordinaria, conocedor del Estado Dominicano, implementador, fue ministro de la presidencia en el primer gobierno de Leonel Fernández, en el segundo gobierno de Leonel Fernández, en la mitad del tercer gobierno de Leonel Fernández. Es decir, un hombre con una experiencia extraordinaria y además con una capacidad, porque Danilo es uno de los líderes políticos que mejor conoce el Estado Dominicano. ¿Qué pasó en el 2012? Que a pesar de que Hipólito durante mucho tiempo le llevaba una gran cantidad de puntos, Danilo fue desmontando con una estrategia bastante precisa toda esa ventaja que le llevaba Hipólito Mejía y ganó las elecciones del año 2012 con un 51%. ¿Y por qué? Porque Danilo era el presidente que ameritaba ese momento que estaba viviendo la nación dominicana. Ese era el tipo de presidente, un presidente humilde, un presidente cercano a la gente, con una gran visión para gobernar, con una gran capacidad de gobernar, con planes específicos, con un buen equipo de trabajo que lógicamente lo había acompañado en toda su gestión como líder político y líder gubernamental. Entonces toda esta situación llevó a que fuese Danilo Medina el elegido para conducir la nación dominicana desde 2012 hasta luego fue reelecto en el 2016 y hasta el 2020. Entonces, como ustedes vieron, en esos dos momentos históricos, el año 2000, primero 96 y luego 2004, Leonel Fernández, y a partir del 2012, Danilo Medina. Dos momentos históricos que ameritaban estos dos tipos de presidentes con estas características. Entonces, llegamos al 2020. ¿Qué va a acontecer en el 2020 y qué es lo que exige este momento histórico del 2020? Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento quiero entonces desarrollar a ustedes que desde mi punto de vista todas las condiciones en sentido general llevan a que la persona que se necesita para conducir la nación dominicana a partir del año 2020 es Gonzalo Castillo. Eso exige este tiempo histórico que vive la República Dominicana y vamos a verlo en un momentito. Nos vemos después de esta pausa comercial.